Ahora les traigo la segunda parte de servidores. Anteriormente ya les mostré un video en el cual tenía el motherboard desarmado y les explicaba la diferencia que había entre un servidor y una PC. Este video quizás les guste más porque les voy a mostrar el funcionamiento. Van a escuchar el sonido real que hace cuando tiene los ventiladores en funcionamiento y el sonido que hace cuando arranca. Lo voy a dividir en partes el video. ¿Por qué? Les explico. Cuando este servidor arranca tarda alrededor de 20 minutos en ponerse en funcionamiento porque hace todas unas comprobaciones antes de encender. Lo normal es que el servidor esté encendido 24/7, siempre. Encima, como les expliqué en el video anterior, si se rompe algo tenemos la oportunidad de cambiarlo sin apagarlo. Entonces, cuando el servidor se apaga del todo, como les digo, es raro para el equipo y tiene que hacer unas comprobaciones en las cuales, como les digo, tarda 20 minutos más o menos para que se dé una idea. Porque rara vez se lo apaga del todo. Ahora lo apagué del todo porque está en mantenimiento y les quiero mostrar para que puedan ver y comprender. Les voy mostrando las partes para que puedan entender y las características. Acá en este sector tiene el módulo en donde nos va a marcar la falla, por ejemplo, de la fuente de alimentación, si tiene la temperatura elevada, de la CPU, de la memoria, del ventilador, como les expliqué en el video anterior. Tanto los ventiladores, que son estos, ¿ven?, como las fuentes son redundantes, o sea, lo van a poder cambiar bien rápido. Miren, ¿ven? Son de acceso y cambio rápido. Como se pueden dar cuenta, esto no tiene ni siquiera comparación con un ventilador de la PC, ni tampoco con la potencia que tiene. En caso que se rompe uno, se puede cambiar bien rápidamente. Y estos ventiladores también se pueden cambiar con el equipo encendido. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta son las fuentes de alimentación. Lo que voy a hacer, voy a correr un poquito el servidor para el lado de la izquierda. ¿Por qué? Les digo, el servidor tiene un tamaño mucho más grande que una PC, aunque este servidor no es de lo más grande, es un servidor de tamaño chico, es muchísimo más grande que una PC. Una PC llegaría por acá más o menos, para que se den una idea. Además, es pesado para maniobrar. Otra cosa que les quiero explicar, en este momento tengo colocados los guantes que siempre les digo, que son los más económicos, la pulsera antiestática y tengo colocada una talonera antiestática. Me la voy a quitar un segundo para mostrarles. Acá está, ¿ven? Esto es una talonera antiestática. También ustedes pueden utilizar, hay zapatos que son antiestáticos, siempre tengan en cuenta lo de la estática que les digo en los videos, que es súper importante. Me voy a volver a colocar esto y les sigo explicando. Bueno, ya me coloqué la talonera antiestática, tengo la pulsera antiestática y otra cosa de los guantes que les digo, utilizo los más económicos. ¿Por qué? Hay guantes antiestáticos, pero ¿qué sucede? Son gruesos y si ustedes tienen que estar fijándose si hay una temperatura elevada en alguno de los sectores, con el otro guante no la perciben, no se dan cuenta. A veces, tocando una temperatura que es mínima, uno se puede dar cuenta si un sector está en funcionamiento o no en los servidores. Bueno, dicho esto, también les tengo que explicar que, como les digo, si se llega a apagar el servidor, tienen que entrar en funcionamiento bien rápido. Entonces se tienen fuentes de repuesto, ventiladores de repuesto y diferentes sectores. Esto de acá es la controladora de raíz que están viendo y ahora les voy explicando para que puedan comprender. Esto que tenemos acá, acá tengo uno de repuesto, les voy a mostrar para que lo vean de cerca. ¿Ven? Dice 1 y 2, lo que es la fuente de alimentación, porque va a tener dos fuentes, ahora se lo muestro. Tenemos la configuración, la temperatura, ¿ven? Si tenemos algún error del CPU, las memorias, los discos, porque este servidor contiene 8 discos rígidos, para que ustedes se den una idea. Y módulo de memoria contiene 6 pares, 6 módulos de un lado y 6 módulos del otro, que ahora se los muestro. Lo que voy a hacer ahora, les voy a explicar algo importante, porque a veces cuando no tienen experiencia en las reparaciones, por ejemplo, de servidores, ustedes agarran, ven que acá tiene una palanca, esta parte es donde tiene las dos fuentes de alimentación y empiezan a tirar para arriba, pero no lo van a aflojar nunca, o lo van a terminar rompiendo. Ven que acá tiene unas trabitas, algunos empiezan a tirar, le dan para el costado, lo tratan de destrabar, pero no es así como se hace. Para que se destrabe esto hay que quitarle la fuente de alimentación. Lo voy a correr un poquito más para allá para poder mostrarles.
acá tenemos una fuente de alimentación, ¿ven? El recambio es bien rápido. Y ahora les muestro la otra. Ahí está, ¿ven? Entonces, ahora que le quité las dos fuentes de alimentación, como se pueden dar cuenta, acá las trabitas se fueron. Entonces, bien fácil, hacen así y pueden levantar este sector. Pero hay que quitar las fuentes primero. Acá abajo lo que van a ver son los módulos de memoria, en los cuales se están viendo 3 de cada lado. Lo voy a correr un poquito más a ver si se puede ver mejor. Como les digo, no quiero mover mucho la cámara, porque si no, después no voy a poder enfocar bien. Bueno, acá ustedes ven 3 módulos. Más arriba tienen 3 módulos más. Y acá lo mismo, ven 3 módulos y más arriba hay 3 módulos más. En este caso, como está en mantenimiento, no tiene colocado todas las memorias. Voy a quitar las fuentes un segundo. A ver si lo puedo reclinar para que vean los módulos. ¿Ven? Ahí tiene 3 más 3 abajo y lo mismo acá, 3 más 3 abajo. Bueno, lo voy a apoyar porque como les dije, es bien pesado esto de maniobrar. Aparte, el tamaño es mucho más grande que una PC. Aunque este servidor es de tamaño reducido, es muchísimo más grande que una PC. Bueno, como les mostré, acá tenemos los módulos de memoria. Otra de las cosas que les voy a decir, cuando los servidores se rompen, hay que sacarlo andando bien rápido. Entonces, hay repuestos de los diferentes sectores. Como les dije, esta parte de acá, ven, que es lo que nos marcaba todo. Acá, por ejemplo, hay un repuesto. Esta parte de acá, que es la controladora RAID, acá hay un repuesto, ¿ven? Pero algo bien bueno que tienen los servidores es lo siguiente. Si a ustedes se le rompe el DRM en un motherboard de PC, por ejemplo, hay que desarmarlo todo, apagar todo y estar un buen tiempo, en lo cual se le detecta la falla y, por ejemplo, le cambian los transistores. En este caso, si el DRM falla, es este, ¿ven? Este módulo. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es intercambiarlo. Apagan el equipo, le colocan este módulo y ya sale andando, sin ningún problema. Lo mismo, si se rompe un microprocesador, se levanta, se le cambia el microprocesador y así es para que el equipo se pueda solucionar bien rápido la falla. A veces directamente se arreglan cuando están dando el equipo, como por ejemplo las fuentes que ahora les voy a mostrar y los ventiladores, pero los ventiladores a veces generan una falla que también se la voy mostrando ahora. Otra cosa que tiene diferente con la PC, ven, acá tenemos los disipadores. Arriba no tiene cooler esto, como en una PC. Estos ventiladores son de alto flujo y mediante estos acrílicos, ven, que tenemos acá, le envían el flujo de aire cruzado, en este caso. Si ustedes lo van a tocar con la mano, por más que esté andando mucho tiempo, es soportable. No es como en una PC que eleva muchísimo la temperatura. Recuerden que esto tiene que estar andando 24/7 y anda por meses. Si no se rompe, quizás anda por años, para que se den una idea. Bueno, dicho todo esto, recuerden, acá tenemos los dos microprocesadores Xeon. Voy a levantar acá para mostrarles. ¿Ven? Esta parte es la que deriva el aire hacia los disipadores, lo mismo que la parte de acá. Lo que tenemos acá, ahora que levanté también, es una controladora de acceso remoto para lo que es el servidor. Y en este caso no tiene instalada, ven, la placa de red, porque bueno, como le dije, lo estamos arreglando, tiene algunas piezas que le están faltando ahora. En este lugar de acá tiene 8 discos rígidos, también son de que se remueven bien rápido, sin ningún problema. Le voy a mostrar. Voy a quitar uno para que vean. Acá tiene el disco rígido. ¿Ven? También todo de remoción rápida. Se saca y se coloca bien rápidamente. Tenemos 8 discos rígidos. Si falla alguno no hay problema. Enciende igual. Bueno, ya está el disco rígido otra vez en su lugar. Y lo que voy a hacer, lo voy a encender para que tengan una idea del ruido que hace. Son bastante ruidosos los servidores.
tanto en el arranque como cuando se mantiene encendido. En el arranque hace mucho más ruido. ¿Por qué? Lo que hace el servidor, prueba todos los ventiladores. Para probar los ventiladores lo coloca a máximas revoluciones. Voy a sacar uno para que vean otra vez. Como se pueden dar cuenta, miren el tamaño que tiene. Imagínense, colocar este ventilador a altas revoluciones hace un sonido bastante importante. Y el video, como les dije, lo voy a separar en diferentes etapas. Para evitar todo el tiempo que tarda en encender, le voy a mostrar con el sistema operativo andando y también le quiero mostrar el sonido cuando arranca, el sonido cuando se alimenta y el sonido cuando está en funcionamiento. Bueno, voy a bajar esta parte plástica porque con la cámara y el tamaño de esto realmente es incómodo estar cerrando todas estas cosas. Pero la idea es que ustedes vean realmente cómo es el desarme de este tipo de servidores. Bueno, siempre con cuidado. Vamos a agarrar, vamos a cerrar esta parte donde irían las fuentes. Siempre recuerden, ven, bajan acá la palanca y ahora le voy a colocar la fuente de alimentación. Cuando le coloca la fuente de alimentación, ven cómo traba. Bueno, en este momento lo que voy a hacer, voy a tratar de correr un poquito más el servidor para mostrarles la parte donde están las fuentes, que puedan ver. Voy a mover un poquito la cámara. ¿Ven? En este sector es donde está la fuente de alimentación. Como se pueden dar cuenta, acá le tenemos que colocar dos cables de power. Y lo que voy a hacer ahora, le voy a colocar los cables de power y ya va a empezar a andar los ventiladores que tiene acá la fuente. ¿Ven? Ahí encendí uno. Cuando enciende también marca unas lucecitas la fuente. Ahora voy a encender el otro y el ruido cada vez va aumentando más. Por eso quizás no escuchen bien lo que le digo, pero lo que sí quiero que escuchen es la realidad del sonido que hace. ¿Ven? Ahí prendí las dos fuentes. Esto todavía no está encendido. Esto es un sonido real que hace el servidor. A ver, voy a acomodar un poquito más para mostrarle de vuelta bien. Ahí ya tenemos las fuentes encendidas, recuerden. Presten atención ahora y vean el sonido que hace cuando chequea todos los coolers, que lo coloca a altas revoluciones. Ahora que el sonido es bien fuerte, para que vean. Lo voy a hacer ahora, presten atención. Ahí lo voy a encender para que vean. Escuchen el sonido que hace los coolers cuando encienden. Ahí vieron, lo llevó el sonido al máximo porque lo colocó a altas revoluciones, chequeó que todos estaban bien, entonces al estar todos los coolers bien, bajó las revoluciones de vuelta. Pero eso es un chequeo que hacen. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta el tema de ventilación. En electrónica la ventilación es súper importante, desde el componente electrónico más básico hasta el más caro, para que se den una idea. Ahora, en este punto, el servidor está encendido. Le voy a quitar una fuente para que vean que no se apaga. A ver, le voy a seguir dejando que vean las lucecitas acá, en la parte de acá. Y el sonido van a escuchar. Le voy a desconectar una fuente así como viene, como si se le cortaría el suministro de energía, ¿ven? Al desconectarle una fuente, voy a moverlo de vuelta para acá para que vean. No sé si alcanzan a ver, porque hay mucha luz. Encendió acá la lucecita que dice error en la fuente número 1, en este sector. ¿Ven que está la lucecita prendida? Entonces supónganle que el servidor queda andando, está andando. No se pudo apagar, pero cuando pasa el técnico y mira esto, se da cuenta que hay un error en una fuente. Le voy a mostrar, ven que está cargando el sistema.
Como les digo, hace todo un recuento de las memorias, de todo, por eso tarda alrededor de 20 minutos. Y cuando le coloque la fuente de alimentación van a ver que esta luz se va. Ahora está encendido, como se pueden dar cuenta. Le voy a colocar la fuente. Otra vez lo voy a enchufar. Pero le quiero mostrar algo para que vean. ¿Ven? Ahora lo desenchufé solamente. Pero supónganle que yo le quito la fuente para hacer un recambio. ¿Ven? La lucecita, acá en este caso, cuando le quitan la fuente se apaga. Porque ya el servidor detecta que se va a generar el recambio. Le vuelvo a colocar la fuente. Cuando le coloco la fuente de vuelta, ¿ven? Nos está marcando que en este momento no tiene alimentación. La voy a alimentar y van a ver cuando la alimento como en este punto se apaga la lucecita. ¿Ven cómo se apagó la lucecita? Eso es lo que les comentaba en el video anterior cuando tenía todo desarmado. Lo mismo sucede si ustedes quieren cambiar un cooler. Si un cooler de estos estaría con falla, lo marca acá, en este sector que les muestro, ¿ven? Siempre, que sería esta parte, que es la que están viendo del servidor. De esa manera, como se pueden dar cuenta, estos equipos son muy robustos y aunque esté en funcionamiento, como les dije, se le puede cambiar tranquilamente la fuente, se le pueden cambiar los ventiladores. Cuando ustedes vean las especificaciones, tanto de los ventiladores como fuente, va a decir redundantes. ¿Ven? Y lo voy a volver a colocar. Y en este caso, como se pueden dar cuenta, no hizo ningún sonido extraño. Voy a levantar otro. Lo vuelvo a colocar. Y como se pueden dar cuenta, se pueden sacar y poner los ventiladores sin ningún tipo de problema. El sistema operativo funcionando y como se pueden dar cuenta dice Intel Xeon, que son los procesadores que utiliza, porque utiliza dos, E5345 de 2.3 GHz. Si ven acá dice dos procesadores. En este momento está con poca memoria porque se le están haciendo unas reparaciones. Y acá como se pueden dar cuenta dice 6 GB de memoria.